Hola, estamos en Conversas de Sogases y hoy vamos a continuar hablando de sexualidades femeninas. En esta ocasión queremos abordar otras sexualidades de historia más reciente, como la ginecoestética, así como las últimas investigaciones en orgasmos femeninos. Para ello contamos con la presencia de la ginecóloga y sexóloga Maite Fernández. Buenos días, Maite. Hola, buenos días, Puri, ¿qué tal? Bien, bienvenida a Conversas de Sogases. Maite Fernández es médica ginecóloga, máster en sexología clínica y salud sexual por la Universidad de Barcelona. Forma parte del cuadro médico de la clínica TUFE y es ponente habitual en jornadas y cursos sobre sexología, cirugía íntima y ginecología estética. De hecho, hace unos meses, en el último congreso de la FES celebrado en Jerez, tuve la oportunidad de asistir a una de tus exposiciones sobre los resultados del estudio de ecografía de clítoris y orgasmos femeninos. Para empezar, Maite, como especialista en ginecología estética, regenerativa y funcional, ¿podrías explicarnos en qué consiste esta especialidad? ¿Qué intervenciones o tratamientos soléis hacer? Mira, pues yo te explico un poquito porque cuando empezamos con todo esto, empezamos con esta especie de subespecialidad dentro de la ginecología hace como 6 o 7 años. De hecho, montamos una sociedad científica que es la SEGERF, la Sociedad Española de Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional. Y al inicio teníamos todos estos conceptos, ¿no? De estética, sobre todo estos 3 grandes grupos, estética, regenerativa y funcional. Con el paso del tiempo, a medida que me he ido dedicando a esto, al final yo lo he ido concentrando y a mí me gusta más denominarlo como una ginecología funcional, y te explico por qué. Porque al final todo lo que hacemos en la parte estética para mejorar la estética y la autoimagen de los genitales, y lo que hacemos con técnicas de medicina regenerativa para regenerar y mejorar la calidad de los genitales, al final con cualquiera de las dos cosas lo que estamos haciendo es mejorar la función tanto sexual como la función urinaria o la función genital en general. Entonces, a mí al final me gusta resumir lo que estamos haciendo una ginecología funcional, por eso, porque tanto la parte estética como la parte regenerativa lo que nos ayudan es a mejorar la función de los genitales. ¿Qué intervenciones o tratamientos solemos hacer? Me preguntabas. Pues mira, es que puedo estar toda la mañana hablando de esto. En cuanto a estética, lo más demandado son las labioplastias, la cirugía para reducir los labios internos, que tradicionalmente se llamaban menores, luego lo puedo puntualizar si quieres. Es la cirugía más demandada. Sí que es verdad que dentro de la estética genital tenemos algunos otros tratamientos, como son los aclaramientos, lo que llaman blanqueamientos genitales, porque blanquear no se blanquean del todo, pero sí que mejoramos un poquito o disminuimos un poquito el tono. Y también se hacen pues algunos tensados en los labios externos cuando están demasiado flácidos, o rellenos cuando están demasiado atróficos. Esos son los tratamientos en cuanto a estética genital más demandados. Y en cuanto a regenerativa, que es un campo amplísimo y que está dando solución a muchísimos problemas muy frecuentes en las mujeres, hacemos tratamientos con láser vaginal o con láser o con infiltraciones de diferentes sustancias para mejorar pues tanto la sequedad vaginal, el dolor con las relaciones, la incontinencia urinaria. Tenemos tratamientos para tratar el líquen escleroso vulvar, que es una enfermedad cada vez más frecuente, que da muchos problemas a mujeres cada vez más jóvenes también. Y todo esto con con técnicas de medicina regenerativa estamos mejorando y dando solución a muchos problemas. Yo hago bastantes labioplastias. Y fíjate que yo creo que no es un tema, no se trata tanto de que esté de moda, como se comenta en algunos foros, sino que las mujeres pues empiezan a mirarse más los genitales, empiezan a explorarse más y empiezan a tener más inquietud en cambiar el aspecto de estos genitales.
Y como sexóloga, ¿no crees que puede estar influyendo la mirada androcéntrica, por supuesto heterocentrada, con sus cánones de belleza, en la necesidad de estas intervenciones? Dicho de otra manera, ¿podría estar relacionada con la representación identitaria femenina en mujeres tanto cis como trans, intersex? ¿O también te encuentras con demandas, digamos, transgresoras de los modelos binarios del sexo? Bueno, el modelo binario del sexo. Pues mira, yo realmente no creo que tenga que ver con una visión heterocentrista. Y básicamente porque creo que las mujeres lo hacen, o sea, yo creo que realmente la vulva en general se ha ocultado durante mucho tiempo, durante toda la historia de la humanidad. La vulva es algo como oculto, de lo que no se habla, de lo que no, las mujeres no se miraban la vulva, y entonces hablar de unos cánones de belleza basados en un modelo heterocentrista me parece que no es del todo cierto, porque en el fondo es que no había ni unos cánones de belleza muy claros, ¿sabes? Es como, era algo como negado, ¿no? Yo creo que las mujeres empiezan a mirarse ahora más la vulva, y a mí eso me parece algo positivo para poder avanzar en cuanto a derecho de la mujer, en el sentido de, que me estoy liando. Como las mujeres se miran la vulva, se la quieren cambiar, pero en mi experiencia en la consulta, eso surge de la propia autoimagen, es decir, de la propia necesidad de estar bien con uno mismo. No es como una expectativa del otro, ¿sabes? No, las mujeres no vienen a consulta porque no les guste a sus parejas o porque han visto porno y les parece que en el porno las vulvas son de una determinada manera. Vienen porque se comparan quizás con otras mujeres, y es verdad que hay mujeres que tienen los labios internos muy grandes y eso les molesta muchas veces físicamente, porque les resulta incómodo, porque es incómodo tener unos labios muy sobresalientes, pero además les genera una inquietud estética porque ven que muchas otras mujeres no tienen los labios así, ¿no? Entonces, me parece que es más un tema de que se está visibilizando la vulva, y está bien, las mujeres estamos viéndonos la vulva, y se está normalizando además el que puedas mirarte la vulva, y eso es lo que hace pues que empiecen a surgir esas consideraciones estéticas. Me parece que tiene que ver más con eso. De hecho, yo opero mujeres lesbianas que también quieren tener su vulva pues con unos labios menos sobresalientes, ¿no? Porque, porque les preocupa a ellas. Y ya te digo, la motivación, si no en el 100% de los casos, en el 99% de los casos, es una motivación individual que viene de la autoimagen, de yo quiero cambiar la imagen de mi vulva porque a mí no me gusta. Es como cuando nos cortamos el pelo o nos ponemos aparatos porque tenemos unos dientes muy torcidos, o nos queremos cambiar cualquier otra parte estética del cuerpo, pues esto es lo mismo. Al final, yo creo que en el fondo lo que traduce es que la mujer se mira más, y como se mira más, pues, y además con más libertad, pues puede plantearse por fin cambiar el aspecto si no le gusta, ¿no? Y que te preguntaba también, ¿acuden mujeres trans, mujeres intersex con la misma, digamos, frecuencia? O también, no sé, mujeres que hayan sufrido mutilaciones genitales. ¿Qué tipo de, digamos, clientas, por llamarle desde el punto de vista clínico, estaría acudiendo a estos tratamientos más? Vienen de todo, quiero decir, yo es verdad que no, porque la cirugía de reasignación genital es una cirugía mucho más compleja y yo no me dedico a eso, la hacen otros cirujanos. Y yo tampoco hago, concretamente yo no hago cirugía de mutilaciones genitales, pero no me llegan, no me han llegado este tipo de mujeres, pero sí que hay gente que se dedica a hacer esto que también las está haciendo. Sí que es verdad que a mí sí que me llegan a veces trans que se han hecho la cirugía de reasignación genital, o mujeres que todavía tienen trans que se están hormonando pero tienen vulva, y que hacemos diferentes tratamientos en función de las necesidades, ¿no? Pero es verdad que yo no me dedico a hacer cirugía genital ni de mutilaciones.
Ujú. ¿Y en qué países está más implantada esta especialidad de ginecoestética? ¿Es España? ¿Qué lugar, digamos, puede ocupar en relación con otros países? Bueno, está muchísimo más instaurado, nos llevan años de ventaja o de adelanto en ese sentido en Latinoamérica, por supuesto. En Latinoamérica hace muchos años que se está haciendo todo esto. En España vamos un poquito por detrás. Quizás dentro de Europa sí que somos un poquito más pioneros, pero la verdad es que estos tratamientos, ya te digo, en los últimos 5 o 6 años, sobre todo porque los ginecólogos nos hemos subido al carro y porque hasta ahora, y de hecho sigue pasando todavía un poquito hoy en día, que los ginecólogos como que no querían hacer este tipo de cirugías porque los consideraban banales, porque al final es verdad que todas las vulvas son normales, es que además yo soy la máxima defensora de la normalidad vulvar. Es decir, tener unos labios internos grandes no es una malformación, es una circunstancia. Tú los puedes tener grandes o los puedes tener más pequeños. Otra cosa es que tú estés a gusto con tu vulva y, y ahí es donde actuamos en caso de que no estés a gusto, pero yo jamás en una consulta le he dicho a una mujer, tú tienes los labios grandes o pequeños. ¿Por qué? Porque no Ujú, tenemos que generar un problema. ujú. Entonces, en los últimos años sí que es verdad que los ginecólogos nos hemos subido al carro, pero es verdad que es una subespecialidad que, para la que no nos forman, es decir, nosotros, pero ni a nosotros, ni a los plásticos, ni a ningún médico, le forman Ujú. tratar la vulva de una manera estética, en todo este tipo de cirugías tienes que buscar una formación específica, porque no hay formación dentro del programa arreglado de la especialidad en ninguna de las especialidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vamos subiendo al carro algunos ginecólogos y de ahí pues haber hecho la sociedad científica y todo esto pues con la intención de que esto, bueno, y vamos haciendo cursos y vamos haciendo formaciones con la intención de que esto se vaya un poco estandarizando y que entre dentro de programas de formación más reglados, ¿no? Ya, ya. También me gustaría saber cómo influye la edad en la demanda de estas intervenciones. ¿Existe un límite mínimo de edad para estas cirugías? ¿Qué riesgos puede conllevar? Mira, Etcétera. a mí me gusta, respecto a la edad, yo opero de todas las edades, o sea, opero desde mujeres muy jóvenes, lo más habitual es entre los 20 y los 30, porque normalmente es cuando ya llevan años dándole vueltas a que no les gusta su vulva y acaban decidiendo ya tienen posibilidad de hacerlo, pero también opero mujeres de 40, 45, 50, 50 y pico, ¿vale? Tengo un poquito, es verdad que yo veo mujeres de todas las edades. Respecto a un límite mínimo de edad, a mí siempre, porque normalmente cuando una mujer muy joven consulta, cuando una chica joven consulta para hacerse una cirugía de la vulvoplastia es porque son hipertrofias muy grandes y muy llamativas que les traumatizan mucho. Entonces, en general, yo sí que recomiendo esperarse por lo menos 2 o 3 años desde que les viene la primera regla, Ajá. porque las hipertrofias de labios internos son congénitas, es decir, la niña ya tienen una vulva con unos labios grandes y en el momento de la pubertad esos labios crecen más. Entonces, lo ideal es esperarnos a que haya ocurrido todo ese crecimiento, porque si operamos demasiado pronto, lo que puede pasar es que después siga creciendo y tengamos que volver a operar porque siga creciendo. Entonces, yo normalmente recomiendo que hayan pasado 2 o 3 años desde la primera regla para completar ese crecimiento de los labios, para intervenir solo una vez. Sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, una compañera me comentaba que le vino a la consulta a una niña de 13 años con una hipertrofia muy grande, que la niña estaba realmente muy acomplejada. Ujú. Venían los padres y al final, es verdad que yo creo que tenemos que individualizar y entender que si esto le supone a la niña un trauma muy importante, es como cualquier cosa. Si tuviera una nariz muy deformada, pues seguramente la operaríamos antes, aunque después la tuviéramos que reintervenir más grande, pero si eso le está generando un trauma a la niña importante, pues lo haríamos en la nariz, ¿no? Pues darle la misma importancia y el mismo derecho a la vulva. Entonces, no hay un límite, al final hay que individualizar, pero la idea es que lo ideal es que sea a partir de los 2 o 3 años desde que tienen la primera regla. Pero no es frecuente, no tenemos niñas de 16 años operándose todos los días. Lo más Ujú. son mujeres ya de 20 largos, 30 y pocos, que llevan años con ese trauma y que al final dicen, pues es que me quiero quitar esto de encima, porque al final
no estoy a gusto, ¿no?, con mi vulva. Ajá. O sea, irán acompañadas, si son menores, con sus personas responsables, tutoras, ¿no? Padres, madres, lo que sea. En realidad, y en parte tópico, en un encuentro heterosexual se dice que las mujeres están más pendientes de su cuerpo, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a su rechazo, que si la celulitis, que si el pecho grande, pequeño, etcétera. Mientras que los hombres suelen prestar más atención o solo prestar atención a la erección de su pene. ¿Crees que influye la estética genital en la respuesta sexual de las mujeres en ese camino al orgasmo, llamémosle? Es decir, si con ello aumenta su autoestima y se sienten más seguras en los encuentros sexuales y que repercuta, ¿no?, todo esto en su satisfacción sexual, y también teniendo en cuenta una mirada incluyente de las diferentes prácticas, desde la autoerótica a las homo-heterosexuales, ¿crees que afecta por igual o que podría afectar por igual estas intervenciones y esta mejora de la autoimagen en la satisfacción de una relación sexual? Sí, de hecho tenemos resultados de un estudio que tampoco, es que estudiamos mucho pero publicamos un poco porque no nos da la vida para publicar. Un estudio muy, muy, muy bonito en el que validamos una escala de autoimagen genital, se lo pasamos una escala que ya está validada en inglés y la validamos en castellano. 1.700 mujeres de toda la geografía española, participaron 8 hospitales diferentes de diferentes sitios de España, y en ese estudio validamos la escala y además pues durante un tiempo estuvimos pasándoles este cuestionario, así como los cuestionarios de función sexual, satisfacción, autoestima y autoimagen en general, a mujeres que se operaban de labioplastia. Y vimos que efectivamente, ahora te cuento la experiencia que cuenta en la consulta, pero también lo tenemos estudiado y efectivamente las mujeres que tenían una peor autoimagen genital puntuaban menos en el índice de función sexual femenina y en el de satisfacción. Y eso mejoraba después de la cirugía, es decir, mejora la función sexual después de la cirugía, aunque no eran mujeres con disfunción sexual, es decir, puntúan más bajo sin llegar a términos de disfunción sexual, pero más bajo, y eso mejora después de la cirugía. Sin irnos tan técnicos y lo que vemos en la consulta, las mujeres me dicen que les cambia la vida y responden mejor por lo que tú explicas, porque la mujer está muy pendiente de su cuerpo durante la respuesta sexual, porque somos así. Y claro, si estás pendiente de tu cuerpo en la respuesta sexual, más lo estás de tus genitales, ¿no? Si tienes una mala autoimagen genital, hay sobre todo prácticas sexuales pues que no te gustan y que procuras evitar la mayoría de las veces. Yo tengo el testimonio de una amiga que es ginecóloga y sexóloga, a la que hicimos le hice yo una labioplastia, y me decía: Maite, es que no te imaginas que es ginecóloga y sexóloga, quiero decir, que está trabajada, no es, ¿vale? Y me decía: no te imaginas cómo te cambia todo, es que cómo has ido adaptando durante toda la vida las situaciones para no mostrar los genitales. Dice: yo voy desnuda en casa, pero siempre llevaba unas braguitas antes de operarme y ahora ya no. Yo cuando me duchaba y estaba mi marido en el baño, yo nunca me duchaba mirando para él, siempre me duchaba de espaldas. Apagaba la luz para hacer determinadas prácticas sexuales porque no se sentía a gusto con su vulva. Y todo eso cambia radicalmente. Yo siempre les digo a las chicas cuando les informo, yo no les voy a cambiar nada orgánicamente, ni a mejor ni a peor, por hacer la labioplastia. Es decir, no pueden esperar unos orgasmos de la muerte ni perder sensibilidad, porque tampoco la pierden. Lo que sí que cambia es la respuesta porque se sienten más seguras de sus genitales. Y si tú estás en tu vulva, te liberas más, te dejas llevar y disfrutas más de tu sexualidad y tienes más satisfacción, pero no porque yo cambie algo orgánicamente. Y el modelo porno, como referente en estos momentos de las prácticas sexuales, ¿podría también estar influyendo en acudir a estos tratamientos por la visibilidad que se da del cuerpo? Que ver con el porno, porque no creo que las mujeres sean tan consumidoras de porno como para que... No me encuentro, muy excepcionalmente, pero en la mayoría de los casos, las parejas no tienen ningún problema con las vulvas, quiero decir.
Normalmente el problema lo tienen ellas porque no les gusta, porque les resulta incómodo y porque se comparan con otras mujeres. Pero no es porque ellos les digan es que no me gusta tu vulva, de hecho suele ser más bien al contrario, que ellos no ven la necesidad de que se operen y ellas lo hacen por sentirse mejor ellas. Entonces, no me parece que el porno tenga un papel tan importante en todo esto, me parece que es lo que te decía, es más que las mujeres por fin, ¿sabes? Es más el darle visibilidad a la vulva, que las mujeres sí que puede tener más papel, fíjate la depilación integral o la depilación, porque eso hace que se puedan ver más la vulva. Pero al final yo creo que es eso, que verse la vulva está bien, porque tener más autoimagen, más conciencia genital, yo creo que es positivo para las mujeres. Y al final la vulva es tener conciencia genital. Hicimos en este estudio que te decía, una de las preguntas que les hacíamos era con qué frecuencia se habían mirado la vulva en el último mes. Y el 60% de las mujeres se la habían mirado una o ninguna vez. El último mes, tú imagínate si le preguntáramos a los hombres con qué frecuencia se miran el pene, vamos, pueden contarnos las que se lo miran cada día, ¿no? Y las mujeres nos vemos más la vulva así. Lo que pasa es que no somos conscientes, no tenemos conciencia genital. Entonces, el hecho de mirar la vulva es lo que hace que decidan hacerlo, ¿no? Yo creo que es más algo personal y de evolución de la sociedad a visibilizar más las vulvas que del porno, que realmente creo que no, las mujeres seguimos, que me parece a mí, sin ser tan consumidoras de porno en general y creo que no le damos tanta importancia a eso. La visibilización genital femenina está contribuyendo a mejorar la autoimagen de las mujeres y a estar más pendientes de su estética y funcionalidad, como has hablado. ¿Qué paralelismos podríamos encontrar en la ginecoestética femenina y la cirugía masculina? Bueno, realmente yo creo que probablemente, si fuera tan fácil cambiar el pene como lo es cambiar los labios internos, habrían unas colas en las unidades de plástica o de los urólogos que no llegarían. Realmente yo no me dedico a hacer estética masculina, pero me parece que no, la estética masculina, como realmente el problema de los hombres es más difícil de solucionar probablemente y tiene muchos más riesgos la cirugía sobre el pene que la que puede tener sobre los labios internos, pues no está tan en auge. Sí que es verdad que hay algunos tratamientos estéticos y sí que se hacen tratamientos sobre todo sobre el escroto cuando son escrotos muy largos y demás, pero no me parece que pueda haber una correlación porque la dificultad y las complicaciones en la cirugía del pene para conseguir lo que a los hombres les puede interesar no son equiparables a las que suponen una cirugía de la bioplastia, que realmente es una cirugía que no lo hemos comentado, pero tiene muy poquitos riesgos. Además, es una cirugía operatoria que casi no es doloroso, que tiene muy pocos riesgos, entonces es una cirugía que el coste-beneficio pues vale la pena, ¿no? Me gustaría también hablar del orgasmo. También sabemos que la socialización de las mujeres ha sido convertir el interés del otro en la necesidad propia y que esto históricamente les ha llevado a desconocer partes de su cuerpo y a renunciar de su placer sexual. El orgasmo femenino hasta hace pocas décadas ha sido ignorado, ocultado, negado, hasta la llamada liberación sexual femenina que instalada en el modelo androcéntrico y heterocoital que se recogían frases lapidarias como aquella de contra la virginidad vacúnate y no hay mujeres frígidas sino que hay hombres incompetentes, lo cual trasladaba la responsabilidad del placer femenino a los hombres. Esto no facilitó para nada el autoerotismo, el autoconocimiento y la autonomía de las mujeres en este área. ¿Crees que nos hemos liberado, Maite, de la presión de esa representación recogida en estos aforismos? ¿Con qué cambios y permanencias en el discurso patriarcal nos encontramos en este momento? ¿Tú qué crees? Yo creo que no nos hemos liberado, nos queda mucho camino que recorrer porque es lo que tú decías, que al final el poner en manos del hombre la responsabilidad de nuestro propio placer, lo que hace es que sigamos dependiendo del hombre para todo. Yo creo que
que eso ha sido un error de enfoque. De hecho, todavía pasa que muchas mujeres que tienen el orgasmo en pareja, estimulándose ellas el glande del clítoris o estimulándose ellas de alguna manera, se considera como algo patológico, como que hay un defecto, un problema para conseguir el orgasmo, ¿no? Siempre que pongamos la responsabilidad del orgasmo en el otro o de nuestro placer en el otro, yo creo que no estamos avanzando de la manera adecuada. Yo creo que las mujeres tenemos que autoconocernos más, por supuesto, fomentar mucho el autoerotismo porque es la forma de mejor autoconocimiento para poder tener nosotras la responsabilidad de nuestra propia respuesta sexual, ¿no? Y también, por otro lado, no hemos pasado de la búsqueda de los orgasmos múltiples a los orgasmos ultra rápidos, ¿no? En la era actual de los vibradores. ¿Crees que está sobrevalorada o sobrevalorado el orgasmo femenino en la actualidad? Sí, está absolutamente. Yo creo que tenemos una sexualidad coitocentrista y orgasmocentrista. O sea, parece que el único objetivo de un encuentro sexual tiene que ser conseguir el orgasmo y además hay que conseguirlo de una manera muy determinada, porque si no se considera un fracaso. Entonces, tenemos dos cosas aquí, que está totalmente sobrevalorado el orgasmo. Al final, la satisfacción puede venir de muchas otras aportes en la respuesta sexual, puede ser una respuesta sexual muy satisfactoria sin necesariamente llegar al orgasmo, aunque no hay que quitarle su valor también. Pero sobre todo tenemos que quitarle esa importancia, ese objetivo final único del orgasmo. Yo creo que nos perdemos mucha parte de la respuesta sexual si solo nos centramos en ese objetivo. Y respecto a la manera de conseguirlo, pues también, ¿no? Respecto a lo que decíamos del coitocentrismo, pues tenemos esa tendencia que además hay que conseguir el orgasmo solo con la penetración vaginal. Y si no es así, ya se considera que la relación no es un éxito. Y eso todavía, hoy en día, hoy que ya conocemos el clítoris, como tú bien decías antes, nos costó años conocerlo, hasta finales del siglo XIX, no, del siglo XX no lo conocíamos en su totalidad, pero ahora ya lo conocemos, pero aún así todavía sigue estando ese mito, esa idea de que lo bueno, lo valioso es conseguir el orgasmo, o sea, es como el objetivo de una respuesta sexual en pareja es conseguir el orgasmo y solo con la penetración vaginal. Y si eso no ocurre, ya nos sentimos incómodos. Entonces, ¿a qué queda? Muchísimo trabajo. Yo creo que todavía tenemos que cambiar muchas cosas en divulgar el conocimiento, ¿no? Y la importancia de cambiar todas estas ideas que realmente van mal para la sexualidad femenina, porque conseguir el orgasmo solo con la penetración no le ocurre a la mayoría de las mujeres, ¿no? Si no se estimula directa o indirectamente el clítoris. Entonces, bueno, queda mucho camino ahí por recorrer. Sí, queda mucho camino, mucho trabajo, como dices, pero en eso estás tú con otras personas intentando avanzar. Por tanto, centrándonos en tus investigaciones sobre orgasmos femeninos, ¿nos podrías hablar de esos estudios sobre Doppler de clítoris, orgasmos y demás, los resultados que has obtenido o estáis obteniendo? Mira, yo la verdad es que tengo varios estudios, hemos hecho varios estudios en Doppler de clítoris. Lo primero que hicimos fue validar una técnica para medirlo, porque a pleno siglo XXI no existía, no había una técnica validada para medir el Doppler del clítoris. Bueno, había una, pero nosotros validamos la otra técnica longitudinal que nos da además pie a poder medir otro tipo de cosas que no se podían medir con la anterior. Además de eso, hicimos unos estudios en excitación. Tengo dos estudios hechos con succionadores de clítoris. Uno en excitación, en el que comparábamos mujeres que se estimulaban con la mano en el momento de la estimulación, ¿vale? Para poder ver los cambios que había durante la excitación con la mano o con el succionador de clítoris. Y lo que hacíamos era medir cómo llegaba la sangre al clítoris en reposo antes de empezar la estimulación, al 80% de estimulación, digamos, y yo les decía, si 0 es nada excitada y 10 es que, estás muy es que vas a llegar al orgasmo, pues a 8 paraban, yo volvía a medir la respuesta, volvía a medir el flujo de clítoris y justo después del orgasmo. Con esos estudios lo que vimos es que sí hay una cierta tendencia que con el succionador de clítoris se consigue un aumento de flujo, una respuesta un poco más rápida
que con la estimulación manual, aunque fue un estudio piloto en el que comparamos dos grupos, no lo hicimos sobre la misma mujer, que eso es lo que realmente nos puede dar datos más significativos. Sí que es verdad que se apuntaba esa idea y desde luego sí que pudimos demostrar pues, el grado de incremento de la vascularización cuando hay orgasmo. Y después hicimos otro estudio en el que no medíamos en excitación concretamente, sino que les dábamos un succionador a 100 mujeres y las volvíamos, le medíamos toda la anatomía y el flujo de sangre y les pasábamos una serie de cuestionarios también relacionados con el orgasmo y las volvíamos a medir al cabo de 2 meses de usar frecuentemente el succionador. En ese estudio lo que vimos básicamente es que, porque había como mucha polémica con el uso de los succionadores, que al final, pues como cuando incluyes cualquier otro juguete erótico en la práctica de una persona o una mujer, mejoraba la satisfacción, mejoraba los índices de orgasmo, tanto individual como en pareja, y la satisfacción también, tanto individual como en pareja, cuando introducíamos el succionador de clítoris. Es verdad que sabemos, somos conscientes de que cualquier estudio en la esfera sexual en el que tú introduzcas cualquier intervención va a producir generalmente una mejoría, porque además son mujeres que vienen voluntarias a participar de un estudio, ¿no? Pero bueno, pudimos confirmar que en el caso del succionador era así y que, bueno, no había efectos secundarios importantes, no había cambios anatómicos ni vasculares importantes, que era una de las cosas que también nos preocupaba, si mujeres usaban el succionador con frecuencia, que no fuera a haber cambios en el clítoris que pudieran generar algún problema y pudimos ver que en principio tampoco los había. Respecto al orgasmo, nosotras estamos diseñando y puliendo y terminando de diseñar, porque el orgasmo femenino ha sido tan tabú, tan olvidado, tan denostado en otras épocas, que es que no está estudiado, no tenemos ninguna escala, no tenemos ninguna forma de medirlo objetivamente. Entonces nosotras estamos diseñando una escala inclusiva para poder valorar bien el orgasmo femenino y de qué manera se puede estimular para llegar al orgasmo, con qué frecuencia llegan las mujeres al orgasmo. Bueno, estamos haciendo una serie de investigaciones, sobre todo puliendo una escala que después nos pueda dar información sobre el orgasmo, porque realmente tenemos poca. Sabemos que hay muchas vías de estimulación, pero realmente todavía no sabemos muy bien cuáles son las que más gustan o cómo se llega a las que más gustan, ¿no? En eso estamos trabajando en ello y yo creo que a mí es un proyecto que me parece súper bonito, sobre todo porque no hay nada para medir el orgasmo ahora mismo. Una pregunta que me quedó ahí, digamos, en el tintero. En cuanto a la cirugía regenerativa, ¿qué técnicas soléis utilizar o se están utilizando? Que también es otra de las, digamos, demandas que escucho que se están haciendo cada vez más. En ginecología regenerativa, tenemos varias opciones. Tenemos el láser. El láser es fantástico y va súper bien para la sequedad vaginal. La sequedad vaginal es el síntoma más frecuente después de la menopausia. Yo siempre digo que todo el mundo habla de los sofocos, porque como además los sofocos se puede hablar, porque es algo que no afecta a la esfera sexual, todo el mundo habla, pero los sofocos ocurren a un 60% de las mujeres y después desaparecen la mayoría de las veces. Sin embargo, la sequedad vaginal es un trastorno crónico y progresivo. ¿Qué significa esto? Que es para siempre y que además va a peor cuando no hacemos nada. Y le pasa, los estudios dicen que el 80% de las mujeres después de la menopausia. Yo digo que a la que no tiene sequedad vaginal es porque se murió antes, porque todas acaban teniendo antes o después sequedad vaginal. Es súper importante y no se habla y nadie nos dice que hay que prevenir y hay que hacer cosas para que la vulva y la vagina sobre todo no pierdan la elasticidad que tienen gracias a los estrógenos. Cuando se acaban los estrógenos se pierde esa elasticidad y eso da muchos síntomas que primero se empiezan a notar en la esfera sexual y después ya se notan de continuo. Entonces, para tratar esto, que es absolutamente frecuentísimo, tenemos el láser vaginal. El láser es un dispositivo que se coloca dentro de la vagina, es lo que usan los estéticos en la cara desde hace 1000 años y que produce cambios muy espectaculares en la cara, pues esos mismos cambios los produce en la vagina, hace que se regenere el tejido y se convierta como estaba antes de la menopausia. Va muy bien, también tenemos infiltraciones con factores de crecimiento de las plaquetas
que en casos en los que hay dolor en la entrada, pues también mejora mucho, da elasticidad y hace que se regenere el tejido. Tenemos distintos tratamientos de medicina regenerativa que ayudan a solucionar los problemas secundarios a eso, a la sequedad, a incontinencia urinaria también, porque tensan el tejido y mejoran. Lo que sí que es verdad que a mí me gustaría llegar a un punto, ahora mismo ya estamos empezando, nosotros hacemos bastantes tratamientos porque las mujeres ya, es decir, vamos avanzando, las mujeres ya preguntan, ya se preocupan por sus síntomas y cuando tienen sequedad vaginal, ya antes, hace 5 años, cuando yo empecé en todo esto, lo que iban al ginecólogo, el ginecólogo les decía, mira, es que esto es lo que toca y ya está, y te tienes que aguantar y la mujer lo asumía como algo normal, ¿no? Hoy en día ya empieza a haber cada vez más mujeres que reivindican que aunque sea frecuente no tiene por qué ser normal y no tengo por qué asumir que tengo que perder mi sexualidad porque mi vagina está en mal estado, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando para llegar a un punto más que es la prevención, para no llegar a tener problemas. Sabiendo que todas van a acabar con problemas, lo ideal sería empezar a inculcar esa idea de hay que cuidar la vagina, pero hay que cuidarla antes de que aparezcan los problemas, porque si no después, pues ya tienes el problema y podremos hacer menos que si podemos ir haciendo prevención, ¿no? Y ese es el siguiente paso. Yo creo que estamos en el primer paso de mentalizar a la gente que tenemos un montón de técnicas de medicina regenerativa que funciona muy bien para tratar esos síntomas que son tan frecuentes, pero el siguiente paso es, señoras, hay que cuidarse las vaginas, hay que hacer algo para prevenir, para no llegar a tener síntomas. Como profesional de la medicina y la sexología, ¿qué opinas? ¿Cómo se está haciendo el abordaje de la salud sexual femenina en el ámbito sanitario y, digamos, la dimensión erótica también? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se podría aportar algo a esa mirada androcéntrica que existe aún en la medicina? Bueno, se puede aportar todo porque, porque estamos todavía muy por detrás. La sexualidad femenina todavía sigue siendo un tabú en el ámbito sanitario y en cualquier ámbito, ¿no? Yo creo que, bueno, poco a poco vamos poniendo nuestro granito de arena y vamos haciendo cosas por difundir y divulgar y reclamar el derecho de las mujeres a disfrutar de su sexualidad, pero sigue siendo todavía muy residual y en el ámbito sanitario igual que en cualquier ámbito, o sea, todavía no se habla con tranquilidad ni claridad en ningún ambiente, ni siquiera en las consultas, ¿no? Cuando hay intimidad cuesta mucho todavía hoy en día hablar de estas cosas, ¿no? Y yo todavía voy a foros en los que hablo abiertamente de sexualidad y todavía la gente se sorprende, o sea, es que a mí me parece increíble que siga pasando esto en el ámbito sanitario hoy en día, pero sigue siendo así, tenemos mucho camino todavía que recorrer también aquí. Uh-huh. Nota, entonces, en materia de educación sexual en los profesionales sanitarios y si quieres aportarnos algo más que consideres antes de que acabemos esta charla tan interesante. Bueno, yo no tal suspenso radical. La verdad que es triste. Es triste porque todavía hoy por hoy, ni en la carrera de medicina, ni en las especialidades relacionadas con los genitales, tenemos ninguna formación en sexología ni en educación. No, no hay educación sexual ni en las facultades de medicina, ni en las especialidades, ya te digo, como ginecología, urología, medicina de familia, que son especialidades que están muy vinculadas a todo el tema sexual, ¿no? Entonces es un suspenso radical. Yo creo que vamos mejorando, pero bueno, podemos estar en un 3, un 4, porque ya empezamos algunos profesionales a formar a otros compañeros para que vayan teniendo conocimientos básicos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde las instituciones no hay nada y eso es algo que deberíamos ir cambiando con el tiempo. Y no sé, yo espero que les haya servido de algo. La verdad es que creo que iniciativas como todo lo que sea divulgar el derecho de la mujer por tener la autoimagen que le dé la gana, divulgar hacer esto que, bueno, lo que comentábamos sobre el orgasmo, ¿no? Entender o desmitificar la importancia o la exclusividad del orgasmo como un éxito en las relaciones sexuales y hacer hincapié en eso, en la prevención, en la medicina regenerativa, en cuidarnos, ya que estamos tan acostumbrados a cuidarnos por fuera, cuidarnos también por dentro, ¿no? Y entender que la vagina y la vulva también hay que cuidarlas, ¿no? Si nos llevamos esos tres mensajes, yo creo que ya ha sido un éxito.
Vale, estupendo. Nos quedamos con todos esos mensajes. Maite, muchísimas gracias por colaborar con Sogases. Felicitarte por tu trabajo y esos proyectos tan novedosos e interesantes en los que estás inmersa y que ayudan a mejorar la salud sexual de las mujeres y a romper también esa visión tan restrictiva y reproductiva de la ginecología. Estaremos atentas a los resultados de tus nuevas investigaciones. Gracias de nuevo. Gracias.